Estamos considerando una serie de mensajes sobre cómo construir relaciones saludables y especialmente enfocadas a manejar a aquella gente difícil que nos saca de nuestras casillas, ¿verdad? Hablábamos la semana anterior acerca de cómo manejar el enojo y espero que haya sido productivo y que nos haya ayudado en las situaciones que hayamos vivido a lo largo de esta semana. Y hoy quiero dar un paso más y quiero que podamos hablar acerca de una de las habilidades más importantes que necesitamos aprender, y es cómo resolver los conflictos. Y esto es esencial para nuestra propia felicidad, porque si no sabes cómo resolver los conflictos, siempre vas a estar envuelto en problemas y esto va a hacer de tu vida algo miserable, va a ser algo triste, algo pesado, ¿verdad? Y ya puedes ser rico, ya puedes ser atractivo, ya puedes tener éxito en tus estudios o en tu trabajo, que si no funcionan tus relaciones, al final todo en tu vida va a ser caótico y no vas a ser feliz. Siempre vas a estar metido en algún tipo de conflicto y el conflicto es lo opuesto a la felicidad, ¿verdad? Así que vamos a ver 6 pasos bíblicos de cómo resolver los conflictos. Y si los ponemos en práctica, vais a poder observar en muy breve espacio de tiempo cómo vuestro nivel de estrés desciende drásticamente y al mismo tiempo aumenta el gozo, la paz y la satisfacción en vuestras vidas. Algo que me encanta de la Biblia es su honestidad. La Biblia no nos presenta una vida de color de rosa, sino que reconoce y nos advierte de que en el mundo tendremos aflicciones, de que va a haber problemas. Un texto que nos habla de conflictos está en Romanos 12 y dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de vosotros, haced lo posible por vivir en paz con todos. Y menos mal que no solo dice vivid en paz con todos, haced lo bueno delante de todos los hombres, sino que también añade 2 advertencias importantes. Dice, hasta donde dependa de vosotros y haced lo posible. ¿Y qué nos está diciendo Dios aquí? Pues dice que Él reconoce que hay personas con las que no es posible vivir en paz. No importa cómo las trates, no importa lo que hagas para complacerlas y ayudarlas, son como pozos sin fondo. Nunca van a verse satisfechos, nunca van a ver llenas sus necesidades o complacidas. Algunas veces, con algunas personas, es literalmente imposible tener paz. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tengamos paz con todos? Pues porque los conflictos no resueltos tienen 3 resultados negativos en nuestras vidas. El primero de ellos es que bloquea mi comunión con Dios. No puedo tener una buena relación con Dios si estoy mal, si estoy odiando a otras personas. Esto nos lo dice Juan en su primera carta. Dice, quien dice yo amo a Dios pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Su conclusión es que es imposible amar a Dios a quien no he visto si no amo a aquellos que tengo a mi lado. Si no soy capaz de amarlos y de resolver los conflictos que tengo con ellos, no tengo la capacidad, no puedo llegar a tener amor por Dios. Y es cierto que la palabra odio es una palabra muy fuerte y nosotros encontramos todo tipo de artimañas para eludirla. No, yo sí puedo estar enfadado con mi cuñado, puedo estar enfadado con mis padres, con un amigo, un compañero de trabajo, pero yo no odio a nadie. Bueno, si quieres engañarte a ti mismo, puedes pensar lo que quieras. Pero cada vez que tú piensas, yo no quiero nada con esa persona, o a mí que no me venga a pedir un favor, no la soporto, estás manifestando odio. Si puedes recordar algo malo que te ha hecho esa persona y al recordarlo, eso te produce dolor, vuelves a revivir la ofensa, el daño, y eso te causa algún tipo de dolor, eso es odio. Cuando tú dices, yo lo que quiero es que se humille y pida perdón, ojalá que alguien le pare los pies, eso también es odio. El odio es un sentimiento en contra de alguien. Es aversión, es decir, rechazo hacia una persona, es desear el mal para esa persona. Y eso va totalmente en contra de la voluntad de Dios. Dios nos manda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Así que cada vez que tengo un conflicto con alguien, mi comunión con Dios se bloquea. Pero no solo esto, también obstaculiza mis oraciones. Nos dice Pedro, en cuanto a vosotros los maridos, sed comprensivos con vuestras mujeres, dadles el honor que les corresponde, hacedlo así para que nada estorbe vuestras oraciones. ¿Quieres decir que cada vez que me enfado con mi esposa, que discuto con ella, que no estoy en armonía con ella, Dios no escucha mis oraciones? Pues sí, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Tus conflictos, no solo con tu esposa, con otras personas, afectan a tu relación con Dios. Y en tercer lugar, obstaculiza mi felicidad. Ya apuntábamos a ello al principio. No puedes tener un conflicto con alguien, estar en medio de un problema y ser feliz al mismo tiempo. Cuando el conflicto entra por la puerta delantera, la felicidad se va por la puerta de atrás. Y esto es así. Así que vamos a considerar en esta mañana 6 pasos bíblicos para resolver los conflictos. Y el primer paso que debemos de dar es tomar la iniciativa. Este es el punto de partida en el que voy a ocupar también más tiempo, pero también considero primordial e importante porque muchas veces fallamos en esto mismo de inicio. No esperes a que el otro venga a ti. Toma tú la iniciativa, ve tú hacia él, conviértete en un pacificador. ¿Habéis oído el dicho que dice que el tiempo todo lo cura? Pues no solo es mentira, es una estupidez. El tiempo no todo lo cura. Si esto fuera así, iríamos al médico e iríamos solo con estar en la sala de espera ya nos curaríamos. No necesitaríamos ver al médico. La realidad es que, al contrario, el tiempo, en lugar de curar, generalmente lo que hace es empeorar las cosas, complicar las cosas. Si tienes una herida en un dedo y no la sanas enseguida, ¿verdad?, cuanto antes, hay una enorme probabilidad de que se infecte, y si se infecta, que produzca gangrena, y si produce gangrena, que tengan que amputarte un dedo, la mano o el brazo, o incluso que te cueste la vida, dependiendo en qué estadio, en qué punto tomen la enfermedad. Los problemas no se solucionan con el tiempo, al contrario, empeoran cuando los ignoras. El enojo se convierte en resentimiento, el resentimiento se convierte en amargura y la amargura se contagia y se extiende a los que están a tu alrededor. Os he compartido en alguna ocasión alguna experiencia en ese sentido y a mí me sorprendió conocer personas de más de 70 años llenas de amargura porque no habían sabido resolver un conflicto que había surgido en su juventud. Y habían vivido toda una vida llenos de amargura por no haber confrontado el problema. Así que toma la iniciativa. El conflicto no se va a resolver solo. La única manera de resolver un problema es confrontándolo. Pero esto es algo que evitamos, es algo que no nos gusta hacer, ¿verdad? Para poder enfrentar un problema hay 3 cuestiones previas, 3 aspectos que tenemos que resolver. El primero de ellos es el propio miedo que nos da enfrentar el conflicto. A nadie le gustan los conflictos. Bueno, a nadie salvo a unas pocas personas que les encantan y van detrás de ellos creándolos a cada instante. Pero lo cierto es que el miedo es algo que está muy dentro de nosotros, que está en el hombre desde sus propios inicios. De hecho, leemos en Génesis 3:10 de Adán, después del pecado, el hombre contestó, oí que andabas por el jardín, se refiere a Dios, y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Cuando dice que estaba desnudo, significa que yo estaba expuesto, que era vulnerable. Tú podías ver todo acerca de mí y esto me dio miedo y por esto me escondí. Y desde entonces los hombres han estado escondiéndose de Dios y entre ellos mismos. Y lo primero que hicieron, si recordáis el relato bíblico, fue cubrirse. ¿Por qué? Pues porque el temor que tenemos a enfrentar los conflictos es realmente el miedo a estar expuestos, el miedo a manifestar nuestras emociones reales, a ser vulnerable, a que me hagan daño. Y cuando tengo miedo a hacerle frente a mis emociones, entonces ese miedo lo que crea son ciertos problemas relacionales. Por una parte me vuelve distante, quiero esconderme, quiero aislarme, no quiero relacionarme abiertamente y al contrario, lanzo ataques, todo con tal de no quedar expuesto.
En segundo lugar, me pone a la defensiva. Comienzo a poner todo tipo de excusas, a atacar al otro y eso arruina la relación. En tercer lugar, me vuelvo exigente. Quiero tener el control de la situación. Así que al final el miedo te impide llegar a tener una relación a un nivel profundo con aquellos a quienes precisamente más amas. Muchas personas nunca han tenido intimidad con otra persona. Y no estoy hablando de sexo. Estoy hablando de una relación de intimidad donde puedas desnudar tu alma, hablar sinceramente de tus miedos, de tus preocupaciones, de tus sueños, de tus anhelos, ¿verdad? Sin temor a ser rechazado, ni enjuiciado, ni nada por el estilo. Y hay quien nunca ha tenido a un amigo, a una persona con quien tener este tipo de intimidad. En realidad lo que nos separa es el miedo a las emociones. Tememos ser rechazados o incomprendidos, que si digo realmente y me muestro cómo soy, incluyendo mis debilidades, no te voy a agradar. Y la razón por la que evito los conflictos es porque tengo miedo de que no me aceptes, de que mi verdadero yo no te guste, así que me disfrazo, me cubro, me pongo una máscara y finjo. ¿Dónde podemos encontrar valor para enfrentar los conflictos? Pues lo recibimos de Dios. Dice Pablo, porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. Y eso quiere decir que si le permito al Espíritu de Dios llenar mi vida, no voy a tener miedo, al contrario, seré fuerte, lleno de amor. Y la Biblia dice también en Juan que donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor. Así que tenemos que, en primer lugar, resolver previamente el miedo que le tenemos al conflicto y, en segundo lugar, buscar el tiempo correcto. Muchas veces muchos dicen, bueno, la próxima vez que ocurra, cuando venga a pedirme un favor otra vez, o cuando él se dé cuenta de lo que ha hecho y me pida perdón, pero nada, esto es dilatar en el tiempo y quedar a expensas de que otros tomen la iniciativa cuando, recordáis, estamos en este punto, tienes que tomar tú la iniciativa. Dios espera que tú des el primer paso. A eso se le llama ser pacificadores. Jesús habló de ello en el Sermón del Monte cuando dijo, por tanto, si en el momento de ir a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, y fijaos que no dice que tú tengas algún sentimiento en contra de alguien, sino que alguien tiene algo en contra de ti, en cualquier caso debes de tomar tú la iniciativa. Y dice, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Fijaos, Dios dice que la reconciliación es un asunto prioritario, antes incluso que la adoración. Es más importante la reconciliación que la adoración. Algunos de vosotros probablemente no deberíais estar aquí esta mañana, ¿verdad? No obstante, lo que nos está diciendo es no lo pospongas, dale prioridad. Algunos han estado posponiendo enfrentar sus problemas durante semanas, meses o incluso años. Y no importa si tú eres el ofendido o el ofensor, debes de tomar la iniciativa. Siempre es tu responsabilidad. Por eso tienes que buscar una oportunidad lo antes posible y cuando lo hagas, permíteme 4 sugerencias que son el tercer punto de estas 3 consideraciones previas. Y es cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, escoge el momento apropiado. Y el mejor momento es cuando es el mejor momento para los dos, o los que tengáis el conflicto. Puede que tú estés listo para hablar porque has estado preparándote y pensando en qué ibas a decir, pero para la otra persona quizás es algo nuevo y necesita pensar también en ello. Por tanto, no presiones, no lances una bomba, no hay nada que tema más un hombre que oír a su esposa decir tenemos que hablar. Bueno, pues terminar la frase, tenemos que hablar pero no ahora, ya los dejáis tranquilos. Decid de qué y marcar una cita, decir bueno, esta noche o después cuando se acuesten los niños o salimos a tomar algo, tenemos que hablar y le compartís la temática genérica. En segundo lugar, escoge el lugar apropiado. No cualquier sitio es bueno. Busca
algo donde podáis estar tranquilos, donde no seáis molestados, donde podáis expresar libremente vuestras emociones. Es posible que en medio de un conflicto surjan las lágrimas e incluso se alce la voz en algún momento. Y aun cuando debamos controlarlo o quisiéramos controlarlo, muchas veces nos va a desbordar y no podremos tener dominio de esto. Por eso, busca un lugar donde no te dé vergüenza llorar, donde podáis tener libertad para hablar en el tono que querráis utilizar. En tercer lugar, ora antes, pídele ayuda a Dios, que te llene con su amor y que te ayude a hacer lo correcto. Si tenemos un problema profundo, posiblemente esto va a requerir más de una reunión, más de una conversación. Antes de cada una de ellas, pídele ayuda a Dios. No tengas la oración como un rito o como algo para hacer antes de los alimentos o en el culto, sino que forme parte de tu vida cotidiana y preséntale tus necesidades, todas ellas, delante de Dios. Dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Dios no te va a reprochar porque tú no sepas qué hacer. A estas alturas, cuando ya deberías de ser un maestro, no te va a decir nada de esto. Cuando tú le pides sabiduría, la promesa de Dios es que te va a decir, te va a enseñar el camino por el que debes de andar, te va a enseñar lo que debes de hacer y cómo hacerlo de forma correcta. Y en cuarto lugar, ten una actitud positiva. Se trata de resolver el problema, no de vencer en el problema, no de a ver quién tenía la razón o quién era el culpable. No busques humillar, ni exigir, ni vencer, ni que te den la razón. No vienes a estar en desacuerdo, sino para que esta relación funcione. Y en ese sentido los dos estáis en el mismo equipo. Por eso hay que trabajar con el problema con una actitud positiva. Y una vez que estás reunido con esa persona con la que tienes algún conflicto, una vez que has tomado la iniciativa, vamos a dar un segundo paso. Y es, confiesa tu parte en el conflicto. Puede que tu percepción sea que la otra persona tiene el 99% de la culpa y tú solo un 1%. Mi experiencia me dice que nunca es así, ¿verdad? Posiblemente un 50-50, 60-40, como mucho. Pero aunque fuera un 99 y un 1%, empieza por confesar ese 1%. A eso se le llama humildad. No empieces condenando ni acusando. En lugar de atacar y de culpar, comienza con humildad y enfrenta tu parte de culpa asumiendo ese porcentaje, ese 1%. Dice Jesús, ¿por qué miras la paja que tu hermano tiene en su ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? ¿Sabéis cuál es la excusa número 1 para divorciarse hoy en día? Lo que más se escucha en un proceso de divorcio, lo sabéis, ¿verdad? Somos incompatibles. Somos incompatibles. Pero esto es un mito creado por los abogados que pleitean en divorcios, ¿verdad? Porque no existe tal cosa como la incompatibilidad. O si queréis, si existe, existe universalmente. Todos somos incompatibles porque todos somos diferentes. La cuestión es que todas las parejas pueden llevarse bien si crecen, si dejan de ser egoístas. Todos somos distintos. Nunca te vas a casar con alguien que sea totalmente igual que tú. Así que al final todos en alguna área vamos a ser incompatibles. A ti te van a gustar cosas que al otro no le van a gustar. Y al otro le van a gustar cosas que tú no quieres hacer. Y esto tiene que ver con esa aparente incompatibilidad. Pero el problema no es la incompatibilidad, el que seamos distintos. El problema es la inmadurez. Tendríamos muchos menos divorcios si la gente reconociera, nos divorciamos porque somos egoístas. Porque ninguno de los dos quiere cambiar y dar el brazo a torcer, o porque solo uno está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? La mayoría de los matrimonios, de las amistades, de las relaciones, mueren más que nada por inflexibilidad. Porque no quiero moverme, no quiero dar el primer paso, no quiero mostrar un poco de humildad. Mirad, en Guinea hubo muchas experiencias que ya compartimos con vosotros. Yo no sé si alguna vez os hablé del tráfico. El tráfico es algo caótico allí, porque la mayoría de la gente no tiene carnet de conducir, conduce sin haber ido a la autoescuela.
Entonces, no existen las normas de tráfico, no existen preferencias, los semáforos tampoco existen, bueno, hay alguno, pero más que nada entiendo que como decoración, casi, ¿verdad? Incluso he visto a policías, generalmente se apostaban 4 policías en un cruce, parar los coches y los coches no importarles seguir de frente. Y la policía detrás corriendo a ver si los cogían y casi nunca los cogían. Bueno, la cuestión es que el tráfico era muy denso, muy caótico, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el problema se daba en los cruces. Tú llegabas a un cruce y el que entraba en la calle se metía. No se circulaba muy rápido, eso es cierto, porque era muy denso el tráfico y, como decía, siempre había, en cada cruce había un embotellamiento, porque todo el mundo decía, bueno, ya pararán, y se metía e iba haciendo hueco. Entonces se producía un embotellamiento y poco a poco los coches se iban colando o metiendo. En una ocasión, recuerdo que iba por una calle en forma de T, había una oblicua, ¿verdad? Y de repente, al llegar a este cruce con la oblicua, pasado el cruce, un camión del ejército estaba parado en doble fila, obstaculizando el carril. Y de repente, el coche que me precedía, yo debía de ir pues 4 coches por detrás de la cabeza o 3, y el primer coche adelantó al camión del ejército para librarlo, cuando al mismo tiempo por el otro carril venía un coche. Y el otro coche, en lugar de parar y ceder, permitir que pasara este coche, se metió. Y se quedaron los dos a la altura del mismo camión, atascados. De la calle oblicua, los que estábamos ahí, se permitió un pasillo y empezaron a pasar, pero resulta que en esta calle también había un coche aparcado en doble fila, lo que hizo que estos no pudieran seguir avanzando, pero se metieron hasta que nos taponaron también. Y se creó ahí un tapón que, os lo digo de verdad, nunca creí que se pudiera deshacer. Creí que de allí no nos sacaba nada más que una grúa, coche por coche. Era algo totalmente imposible. Y estuvimos allí un largo rato de tiempo sin que nadie se moviera, sin que nadie hiciera nada. Y yo decía, esto no veo solución, cada vez está más complicado, cada vez llegan más coches y ninguno retrocede. Decía, a lo mejor si van retrocediendo los de atrás, cada uno se va, pero no, todos con una enorme paciencia allí. Hasta que un hombre se bajó y se dirigió a una mujer que había delante y le empezó a mostrar que era necesario que ella se moviera, que se echara para un lado para permitir que un coche pasara y empezara a desatascar las cosas. La mujer, en principio, no le gustó la idea, pero al cabo de unos minutos, ya estando sola, decidió echarse a un lado. Y se echó, ¿verdad?, un poquito a un lado, y tú veías aquello y dices, por ahí no pasa un coche. Y efectivamente no pasaba, pero no importaba. Se metían igual, y arañándose, apretándose, al final saliendo como un corcho de una botella de champán, ¿verdad?, ahí, desatascando el problema. Poco a poco empezó todo a convertirse en fluido y pudimos salir al cabo de unos minutos de ese atolladero. ¿Por qué os cuento esto? ¿Cómo se desatasca una relación? Pues de la misma manera. No sé si lo habéis percibido, pero hace falta humildad. Hace falta que alguien haga el primer movimiento, que alguien actúe con humildad. Y os voy a decir una oración que desatasca cualquier atolladero relacional. Lo siento, estaba siendo egoísta, solo pensaba en mí mismo. Ponerlo en práctica. Cuando tengáis un lío, cuando estéis enfrascados en una discusión, cuando veáis que los dos estáis muy heridos, muy ofendidos y que todo se malinterpreta, decid esta oración, lo siento, estaba siendo muy egoísta, solo pensaba en mí mismo. Y acto seguido veréis cómo empiezan a fluir las cosas de manera totalmente diferente. Dice Proverbios que el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Un tercer paso que debemos de dar: considera la perspectiva del otro. En Filipenses nos dice el apóstol Pablo que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Comportaos como lo hizo Cristo Jesús. Y hay una palabra sumamente importante para entender el texto o el sentido de este texto, ¿verdad? Y es la palabra buscar. En griego es escopo. Con ella formamos palabras en castellano como microscopio o telescopio. Es esa palabra, escopio. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de enfocar, de concentrar la mirada. ¿En qué?
en el bien de los otros. Y dice que haciendo de esta manera nos estaremos comportando como lo hizo Jesús. Y yo no sé si te das cuenta de esto, pero mientras tú no aceptes a Jesús en tu vida como lo que es, como Dios y Señor, como aquel que quiere y tiene la autoridad y el derecho para gobernarte, estás en rebelión, en enemistad contra Dios. Estás diciendo, no quiero hacer lo que tú quieres, sino lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es dirigir mi vida a mi manera, hacer lo que a mí me dé la gana. Y esto se llama rebeldía. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? Él no esperó a que yo reconociera mi error, ni nada por el estilo. Él vio mi situación, se puso en mi lugar, me amó y envió a su Hijo a morir por mí para reconciliarme con Él. Él consideró nuestra situación y dio el primer paso. ¿Y cómo podemos nosotros considerar la perspectiva, las necesidades de otra persona en lugar de querer siempre que los otros atiendan nuestras necesidades? Mirad, dice en el Salmo 139, sabes para dónde voy, en dónde me acuesto, tú sabes todo lo que hago. El salmista se refiere a Dios, tú sabes todo lo que yo hago. Y en Mateo 6 dice Jesús, no estéis pues preocupados y preguntándoos qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas, pero vosotros tenéis un Padre Celestial que ya sabe que las necesitáis. Y la clave está en tener en consideración, en cuenta, que tenemos a un Padre en el cielo que es real, que está ahí y que conoce mis necesidades, que no estás solo en esto, que Él cuida de ti para que tú puedas cuidar de otros. Cuando tú esperas que otro ser humano supla todas tus necesidades, ya sea tu esposo, o tus hijos, o un compañero, o un jefe, o quien quiera que sea, estás abocado a la frustración, al enojo, porque no son perfectos, porque no van a poder cubrir todas tus necesidades, porque no las van a percibir, porque no las van a ver, porque se comportarán de forma egoísta. Pero cuando tú sabes que no importa, porque Dios sí me conoce, sí sabe dónde estoy, sí sabe de mi situación, porque Él ha prometido tener cuidado de mí y Él sabe de qué cosas tengo necesidad, no solo de las materiales, sino también de las anímicas, de las emocionales, de las espirituales. Él va a darme aquello que no me están dando los demás. Y a veces uno da amor y recibe lo contrario. Pablo mismo se determinó a amar a los corintios, aunque amando más, sea amado menos, decía él. Él se daba cuenta de que por mucho que se esforzara por amar a los corintios, solo recibía de ellos desprecios, críticas, censuras, le cuestionaban su apostolado, su autoridad, su presencia física. Y él dice, no me importa lo que ellos hagan, yo me determino a amarlos y a seguir amándolos y a amarlos aún más, aunque esto me lleve a que me amen menos. Y no me importa porque Dios me va a llenar con su amor, porque Él va a suplir mi necesidad de ser aceptado. Porque, grabaos esto, porque cuando vivimos para el aplauso de uno solo, nos liberamos de una enorme cantidad de estrés, de presiones y de preocupaciones. Cuando queremos agradar a todos y que todo el mundo esté ahí pendiente de nosotros, vamos a sufrir. Pero cuando solo nos preocupamos de uno, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia como nuestra prioridad, todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura, todas. Y todas quiere decir eso, todas las que tú necesitas. En Efesios 4 dice el apóstol Pablo, antes bien, diciendo la verdad con amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y tú puedes decir la verdad y ser la verdad, y es la verdad, pero si no la dices con amor estás equivocado, estás en el lado equivocado. En Proverbios nos dice que el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Si tu lengua hiere como una espada, no eres más que un charlatán. No importa que tengas la verdad de tu parte o no, no importa que lo que digas sea cierto, eres un charlatán. El sabio, cuando habla, brinda alivio. En otras palabras, yo puedo hacer daño o puedo aliviar con mis palabras. Y esta es mi elección. La verdad sin amor se resiste. Pero la verdad con amor se recibe. Y esto lo dicen todas las teorías pedagógicas modernas.
La gente cambia más rápidamente, cambia más fácilmente cuando se le habla con amor. La gente debe de confiar en ti antes de que tú puedas decirles la verdad. Y ellos aprenden a confiar en ti cuando tú les demuestras que les aceptas y les amas de una forma incondicional. Y cuando tú llegas a esto, a amar incondicionalmente, a aceptar incondicionalmente, entonces podrás decir cosas que normalmente no dirías. Continúa Pablo diciendo en Efesios 4:29, no digáis palabras groseras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. Así que cuando voy a hablar con alguien con quien tengo un conflicto, debo de preguntarme, ¿lo que voy a decir es bueno o malo para ellos? ¿Es oportuno o inútil? ¿Le va a edificar o destruir y dañar? ¿Es de bendición o no? Tenemos que aprender a atacar el problema y no a las personas. Si queréis un mal ejemplo de lo que no debemos de hacer, ahí tenemos a los políticos. Esta semana salía de prisión, o la semana anterior, no recuerdo bien, Bárcenas, ¿recordáis? No sé si fuisteis testigos, en los telediarios se reprodujo en algunos programas, de un ataque, un rifirrafe que tuvo Bárcenas con un dirigente del PP, que no conozco, ni conozco su nombre, ¿verdad? Pero empezaron a intercambiar lo que uno decía y lo que el otro lo respondía. Y parecían niños hablando de caca, lo que dices caca, cosas así, ¿verdad? Y tú veías como no escuchabas ni un solo argumento, ni una sola idea en cuanto a defender una postura. No, solo insultos, se atacaba a la persona. Y eso es lo que no debemos de hacer, porque muchas veces ese es nuestro problema. Tenemos que aprender a atacar el problema y no a las personas. Y eso se relaciona con el siguiente paso, y es arreglar el problema, no la culpa. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, que duró 50 años, sabéis que el mundo se dividió en dos grandes bloques, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. Y durante este tiempo se inició una carrera armamentística. Al poco se había descubierto la bomba atómica que Estados Unidos echó sobre Hiroshima y Nagasaki y empezó a poder fabricarse en masa como elemento, en principio, disuasorio, para que el otro no nos atacara, porque si nos atacaba, entonces teníamos capacidad para destruirlo. ¿Qué produjo esto? Que cada vez cada bloque fuera teniendo más y más armas, porque el otro cada vez tenía más y más armas. Y esto era una carrera sin fin. Estados Unidos llegó a acumular más de 70.000 bombas atómicas. Posiblemente con 10.000 destruyen el mundo. Y tenía 70.000. Y otras tantas, la Unión Soviética. Podían acabar con el mundo 14 veces. Este se les quedaba ya pequeño, Pero gracias a Dios, aún en los momentos de mayor tensión, y sabes que fue una época de espionaje, contraespionaje, de asesinatos, etcétera, etcétera, aún en los peores momentos hubo cordura por las dos partes para decidir no vamos a usar las bombas. Porque de haberlo hecho, nos hubiéramos destruido los unos a los otros, no habría quedado ni un solo superviviente en el planeta. Y en nuestras relaciones también hay armas de destrucción masiva que deberíamos de pactar nunca utilizar, especialmente en el matrimonio. Yo recomiendo poner límites. Hay cosas que no podemos permitirnos. No importa lo enfadado que podamos estar o lo heridos o frustrados que podamos encontrarnos. Esas cosas están fuera del límite porque destruyen la relación. En ningún modo contribuyen a arreglar el problema. Lo único que hacen es quitar la confianza. Como, por ejemplo, amenazar con el divorcio, con marcharse del hogar, o hablar mal de los padres o de la familia del otro, o tantas otras cosas. Cada uno sabe identificarlas. La Biblia es muy clara en qué es lo que está fuera de los límites. En Colosenses leemos, ahora en cambio es preciso que renunciéis a todo eso, a la ira, al rencor, a la malquerencia, la calumnia y la grosería. Estos son límites claros, no nos están permitidos. Tenemos que renunciar a tanto las explosiones de ira como a conservar el enojo, a guardar rencor. Y me encanta cómo traduce esta palabra, la versión de la palabra, malquerencia. La Reina Valera dice malicia. Y son esas palabras que están diseñadas para lastimar. Hay cosas que tú sabes que puedes decir que van a herir, que van a lastimar, que van a destruir a la otra persona.
Y eso está fuera de los límites. No está permitido. Tienes que renunciar a usar esas cosas. Como tampoco la calumnia, es decir, palabras insultantes o expresiones groseras. Si leemos este verso en positivo, y me encanta hacerlo así, nos dice que debemos de actuar con las demás personas con paciencia, con perdón, con amor, con amabilidad y usando palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes las escuchen. Qué precioso lema, ¿verdad?, para tener en nuestras vidas. Relacionarnos con los demás, tratar a los demás de esta manera, renunciando a lo que hemos mencionado. Dice en Romanos que así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y la razón por la que debemos centrarnos en buscar la solución y no quién tiene la culpa es porque culpar es una forma de juzgar. Y solo Dios tiene derecho a juzgar, porque tú no puedes conocer ni llegar a entender las motivaciones de por qué una persona hace lo que hace. Ni siquiera yo sé por qué hago lo que hago muchas veces, ¿verdad? Así que ¿cómo voy a adivinar o a saber lo que está detrás de su acción? Y a veces hay cosas que aparentemente son malas o que podrían ser incluso delictivas, pero cuando entiendes la razón, tú dices, no, moralmente es lícito, actúa en justicia. ¿Entendéis a qué me refiero? En una ocasión había un caso de una mujer que encontró una cartera en la calle y usó una tarjeta de crédito o algo así para comprar comida en el supermercado y pañales para su bebé porque no tenía comida para él. ¿Reconocéis el caso, verdad? Se hizo muy célebre porque fue condenada a 2 años de prisión por utilizar la tarjeta indebidamente. 2 años de prisión por esto. Y hubo todo un movimiento popular pidiendo, ¿verdad?, que se le absolviera, que se le concediera el perdón a ella. Y al final el Consejo de Ministros le dio, ¿verdad?, el perdón. Pero ¿por qué? Porque se entendió socialmente que esta mujer estaba motivada no por el afán de robar dinero, apropiarse de lo ajeno, sino una necesidad mayor. Y es que su hija no tenía para comer ni pañales para andar cambiada. Y se entendió, esto moralmente no se puede permitir. Y tiene razón. David en una ocasión entró en el templo con sus hombres con hambre y cogió del pan de la proposición, el pan sagrado que estaba allí, como ofrenda a Dios. Lo que era un delito, era una blasfemia, pero Dios lo aprobó, ¿verdad? Y lo reconoció. No, es que no tiene sentido, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en ese sentido, a veces las motivaciones que nosotros no conocemos el por qué actúa así, justifican o pueden justificar. Solo Dios sabe el por qué alguien hace lo que hace y por eso solo Él puede ser un juez justo. Así que dejémosle la justicia a Dios y no busquemos culpables. Y por último, el último paso, enfócate en la reconciliación, no en la resolución. Hay una gran diferencia entre estos dos objetivos. La reconciliación significa restablecer la relación, en tanto que resolución significa resolver todos los asuntos, encontrar una respuesta, ya no tener desacuerdos ni problemas. Y esto no siempre va a suceder, porque en muchas cuestiones nunca vamos a estar de acuerdo. No hay nadie en todo el planeta que esté de acuerdo contigo en todo. No lo busques, ¿verdad? Nunca podrás resolver todos los problemas, todas las diferencias que tengas con otra persona. La realidad que ya hemos mencionado es que todos somos muy diferentes. Los hombres y las mujeres pensamos de forma diferente. Nos acercamos a las mismas cosas de manera diferente. Esta semana había una conferencia muy interesante en Faro de Vigo donde se hablaba acerca de la sexualidad y decía el conferenciante que los hombres se acercan a la intimidad a través del sexo, mientras que las mujeres rechazan esa idea, ¿verdad? Ellas, en todo caso, tienen intimidad y a través de la intimidad el sexo. Los hombres es el sexo lo que de alguna forma les permite desnudarse físicamente y también emocionalmente para empezar a tener intimidad. Pero que ese tipo de acercamiento directo del hombre es rechazado por la mujer porque lo ve como agresivo o no coincide con su cosmovisión, ¿verdad?, de la intimidad. Claro,
pensamos de forma diferente, vemos las cosas de forma diferente, y no solo hombres y mujeres, también los mayores pensamos de forma distinta de los jóvenes. Y los mismos jóvenes y las mismas mujeres y los mismos hombres pensamos diferente porque tenemos diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes culturas, diferentes razas, diferentes idiomas, y todo esto nos condiciona, de tal manera que todos somos diferentes. La cuestión es, ¿puedes amar a una persona sin tener que estar de acuerdo en todo con ella? Claro que sí. Podemos llegar a una reconciliación sin tener que haber resuelto el problema, si aprendemos a estar en desacuerdo sin ser desagradables, si aprendemos que podemos tener unidad sin tener uniformidad, y a eso se le llama sabiduría. Cuando te enfocas en la relación y no en los problemas, te das cuenta de que muchos de los problemas que tienes no son tan importantes. Hay cosas que nunca vas a cambiar de tu esposo, de tu esposa, o de tus hijos, o de tus compañeros. Por mucho que tú presiones, por mucho que tú los ataques. Por tanto, va a ser todo mucho más fácil si tú terminas aceptando que son como son. Y hablábamos de esto hace poco. A lo mejor hay un 90% que te gusta, un 80% que te gusta y un 20% que te desespera, que te exaspera. Bueno, pues acepta ese 80% y disfrútalo, y acepta también que no en todo vais a estar de acuerdo, que hay cosas que él hace que no te gustan, pero que él tiene un gusto diferente. Y buscar fórmulas de convivencia, es decir, bueno, pues si tú eres un apasionado del fútbol y quieres ir a ver todos los partidos, ¿verdad?, del Celta, pues ve a verlos en casa, o ve a uno sí, a otro no, o esto cada pareja, cada relación tiene que buscar su solución, pero hay soluciones y es posible la convivencia, es posible la conciliación. Siempre es mucho más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. No es fácil, pero sí es más gratificante. Hay gente en tu vida que te gustaría simplemente lavarte las manos, ¿verdad?, y decir, olvídate, no vale la pena, y pasar de ellas. Y puedes hacerlo, pero no vas a tener ninguna recompensa en el cielo por ello, ni vas a tener ninguna alegría aquí en la tierra, ni te va a traer ningún tipo de crecimiento personal ni desarrollo de tu carácter. Siempre es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Para algunos su problema es que no pueden hacer la paz con otras personas porque ellos mismos no tienen paz en su interior. Son una guerra civil andante y están en conflicto consigo mismos, y eso se proyecta a sus relaciones con todos los demás. Y esta es la cuestión, que uno no tiene paz consigo hasta que no tiene paz con Dios. Decía Agustín de Hipona que Dios nos creó y nuestra alma no descansa hasta que descansa en Él. Él hablaba de que todo hombre tiene un agujero en su interior del tamaño de Dios. Hay algo ahí que solo Dios puede llenar. Hay algo que nos genera insatisfacción de una forma permanente. Hay algo que nos trae frustración y enojo porque no se ve satisfecho. Y eso es nuestro distanciamiento de Dios. Estamos enemistados con Dios. Y hasta que no resolvamos nuestro conflicto con Dios, no tendremos paz de Dios, la paz de Dios. Y hasta que no tengamos paz con Dios y la paz de Dios llenando nuestros corazones, no podemos, ¿verdad?, tener paz con los demás. Para muchos, este es su punto de partida. Ahí tienes que tomar la iniciativa y buscar dar solución a ese conflicto. Y a la congregación quiero terminar retándoos. Me gustaría desafiaros a que en un mundo lleno de conflictos, donde hay constantes desacuerdos, prejuicios, racismo, envidia, divisiones, partidismos, donde todo el mundo tiende a dividir, a que podamos convertirnos en agentes de paz, en que podamos ser pacificadores. Jesús dijo, felices los que trabajan a favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Está en nuestro ADN. Hay muchos que en el mundo son personas pacíficas que aman la paz, pero no hay muchos que sean pacificadores. Muy pocos trabajan a favor de la paz. Por eso no te contentes solo con amar la paz, sé un agente, sé un pacificador. Y eso significa tomar estos pasos, tomar la iniciativa, confesar tu parte del conflicto, considerar la perspectiva del otro, decir la verdad, pero con amor siempre, arreglar el problema, no tanto quién tiene la culpa, y enfocarnos en la reconciliación, no tanto en la resolución del problema.